un día estaba yo predicando a un testigo de Jehová y yo le dije a él, vamos a compartir la palabra. ¿Tú crees que esta Biblia que yo tengo sea correcta? Y él me dijo, sí, esa Biblia tuya sí. Y ya voy a decir todo lo que yo te voy a, vamos a hablar. ¿Está bien? Vamos entonces a compartir la palabra, ¿no? Dile, búscame ahí Primera de Juan 5. Y cuando él abrió su Biblia, le dije, vamos a ver, lea a ver qué dice tu Biblia. Y me leyó. Y dile, pero esta Biblia mía no dice eso. Hay un error aquí. O la mía está equivocada o la tuya está equivocada. Porque la Biblia mía dice, léalo tú mismo ahí, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y los 3 son uno. Quiere decir que los testigos quitaron ese texto, Fran. Ese texto ellos lo quitaron de su Biblia. ¿Cómo van a creer una Trinidad si ellos quitan un texto? ¿Y quién puede tener potestad para quitar nada de una Biblia? Yo podría hacer ahora una Biblia. ¿Podré yo poder hacer una Biblia y quitar algo de aquí? No. Eso fue lo que hicieron ellos. Por eso cuando tú hablas no entienden. Porque tú le quitaste un texto fundamental para entender la Trinidad. Amén. Vamos entonces a la palabra de hoy. El tema que le traigo son los dones espirituales. Dones espirituales. El título que le puse, ¿y yo qué hago aquí? Esa pregunta se la puede hacer cualquiera. Decir, bueno, me dicen que esto es una iglesia, ¿y qué yo hago en la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? Si tú acabas de llegar a la iglesia, te sumas, ¿y qué yo hago aquí? Vamos a ver qué es lo que tú haces aquí. La iglesia constituye un cuerpo, el cual está formado por la cabeza que es Jesucristo y los miembros que somos todos nosotros. También se define como un edificio cuya base es Jesucristo. Efesios 2, del 20 al 22 nos dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Quiere decir que la iglesia no es más que un edificio. La base abajo, la base, cuando tú construyes una construcción, tiene que ser sólida. Nadie puede poner otra base. La base de la iglesia es los profetas y como piedra fundamental, Jesucristo. El mismo Jesús dijo, estando en el templo, antes de ser crucificado, dice, y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y la gente no entendía. Y después el apóstol Pablo lo explicaba. La principal piedra del ángulo estaba escrita ya en la escritura. E iba a ser Jesucristo. Y los edificadores que eran los judíos no la aceptaron. Ahora bien, cada miembro cumple una función y es lo que abordará el Espíritu Santo en esta mañana. Está atento, porque una de las cosas que hace el Espíritu es confirmar a nuestro espíritu lo que quiere Dios para nosotros. Primero, para que este cuerpo o edificio funcione, el Señor nos reparte a cada uno dones espirituales. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Va dando dones a los miembros según la necesidad de la misma. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que los dones espirituales son necesarios porque son para provecho. Y comienza a darnos una lista de dones que son. Escucha el nombre de los dones porque uno de estos tú debes recibir uno o varios. Don de palabra de sabiduría.
palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, género de lengua, interpretación de lenguas, los que ayudan, los que administran. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Como en un cuerpo todos los miembros cumplen una función, así nosotros como cuerpo debemos saber cuál es nuestra función. Para saberlo debemos hacer tres cosas. Tres cosas tenemos que hacer para saber el don que yo tengo. Primero, pedirle al Espíritu Santo que nos revele nuestro don o nuestros dones. Hay que ir en oración y pedirle, Señor, dame los dones. Yo no tengo ningún don, Señor. Yo quiero que tú me des un don o varios dones. Necesito trabajar en la iglesia y necesito dones para desarrollar el ministerio. Segunda cosa, cuando recibes el don, tienes que prepararte en el don. Si tú eres llamado a ser maestro, ¿qué tienes que hacer? Conocer la escritura y aprender cómo se la hace una clase. Si tienes el don de hacer milagros, tienes que conocer. Tienes que conocer de las necesidades que tiene la gente y cómo se manifiestan las necesidades en las personas. ¿Y cómo lograr hacer un milagro en una persona? Porque tú querrás hacer un milagro en una persona, vamos a hacer una persona que es un brujero. Y Dios te pone en tu corazón y quiere orar por una necesidad que tiene él. Pero lo primero que tienes que hacer es que tienes que conocer que ese hombre tienes que liberarlo, porque él está atado por un demonio. Y tienes que conocer sobre eso para tú después hacer un milagro en esa persona. Los dones no son infundados por nadie. Yo ahora como pastor de la iglesia no puedo decir, bueno, voy a poner a Juan a que sea el maestro. Y a aquel lo voy a poner para que cante. Y a aquel lo voy a poner para que me ayude. Eso no se puede hacer. Eso es un error garrafal tremendo. Que se hace y se ha hecho y ha cometido tremendas locuras. Jesús enseñó sobre este tema con la parábola de los talentos. Dice Jesús que había un hombre que se iba a ir lejos y cogió a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Dice la parábola que él dio los talentos según la capacidad que él vio en cada uno de ellos. Y se fue lejos. Y cuando vino de viaje, los llamó. Se reunió con ellos. Y le dijo, vamos a ver qué hicieron con los talentos que yo les di. Y vino el primero y dijo, Señor, me diste 5 talentos y fui, negocié y obtuve 5 talentos más. Y dice el Señor, buen siervo, qué bueno, entra en el gozo de tu Señor. Llamó al que le había dado 2 talentos. ¿Qué hiciste? Señor, fui y los multipliqué, mira, gané 2 talentos más. ¡Qué bueno! Hiciste correctamente. Pero llamando al que le había dado 1 talento, ¿qué hiciste con el talento que te di? Oh, Señor, yo sabía que tú eras un hombre que eras demasiado exigente. Y yo, para no tener problema ninguno, yo lo guardé aquí para cuando tú vinieras a dártelo. Y dice la escritura que el Señor le dijo, eres un negligente. Porque aún ese talento que yo te di tenía que él se va por lo menos a los bancos para cuando yo llegara, ver con que sea los intereses. Y tú lo enterraste.
Así pasa en la vida de nosotros. A veces Dios te va a dar un talento, te va a dar un don y tienes que ver con lo que te da Dios. Tienes que ser responsable con lo que pone Dios en tus manos. Porque si tú haces como Él, dice la Escritura que el hombre dijo, quitarle el talento a este y dárselo al que le di 5. Porque el que tiene se le dará más. Pero aunque sea negligente, aún el que tiene se le quitará. Quiere decir que los dones que nos va a dar el Señor, tenemos que recibirlo con responsabilidad. En este pasaje dice que el Señor da según su capacidad. Quiere decir que el Señor no te pone carga encima que tú no puedas llevar. Él nunca te va a decir a esto y tú vas a decir, no Señor, pero yo no puedo hacerlo, no sé hacerlo. Porque Él te va a dar lo que tú necesitas para que tú desarrolles ese don. Porque el Espíritu Santo te va a enseñar. Ahora bien, como en el cuerpo los miembros no pueden hacer lo que quieran, sino la función que le pertenece, ejemplo, los ojos no pueden hacer la función de los pies, ni los pies la función de la mano. Aquí en la iglesia nadie puede usurpar la función de nadie. Todos tienen una o varias funciones, pero nunca es querer hacer lo que el Espíritu no te ha mandado. Veamos algunos ejemplos bíblicos. En 1 Samuel 2:12, la Biblia nos narra la historia de Elí. Este hombre era un sacerdote y tenía 2 hijos. Pero dice la Biblia que estos muchachos eran impíos, no le interesaban las cosas de Jehová, no conocían nada. Sabiendo que el padre del sacerdote no le interesaba nada. Y tal era el pecado de ellos, que aún las mujeres que venían a trabajar al templo, ellos se querían meter con ellas. El Señor le habla a Samuel y le dice que él iba a ser castigado, él y su casa, por permitir eso en el templo. Y que se preparara porque él iba a ser el sacerdote que iba a tomar la función de Elí. Efectivamente, llegó el juicio de Dios y dice la Biblia que Israel estaba siendo invadida por los filisteos. Y los hijos de este Elí estaban al lado del arca. Y automáticamente murieron los dos el mismo día. Y alguien fue y le dio noticia a Elí: oye, tus hijos acaban de morir en el templo, al lado del arca. Y dice que este hombre era muy grueso y se cayó, se desmayó y se dio un golpe en la nuca y murió también. Eso fue por la desobediencia de estos muchachos que deben estar haciendo cosas en el templo que no podían hacer. Porque otras cosas que hacían ellos cuando traían las ofrendas de los animales, ellos cogían y obligaban a los que estaban al frente de la ofrenda y le quitaban las carnes sin estar cocidas todavía. Y dijeron, no, acá, mi papá es el sacerdote acá, y querían coger las cosas de ellos. Y así nos pasa a nosotros a veces con los dones, que queremos, que él hace esto, no, yo voy a hacerlo también. Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y el Espíritu Santo te lo dio. El Espíritu Santo te dijo que hiciera eso. Hay que esperar en el Señor para que Él confirme nuestros dones. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Había un hombre llamado Simón que se había convertido al cristianismo con Felipe en Samaria. Pero los apóstoles enviaron allá a Pedro y a Juan, porque se estaban convirtiendo mucha gente allí en ese pueblo, y dijeron, vayan allá y ministren, porque nos hemos enterado que ahí se están bautizando en el nombre de Jesús, pero no están recibiendo el Espíritu. Y ellos fueron allá y ministraron y comenzaron la gente a recibir el Espíritu por la imposición de las manos de ellos.
Y estaba el Simón mirando lo que ellos hacían. Y cuando él vio que por la imposición de las manos la gente recibía en el Espíritu, él fue donde estaban los apóstoles y le ofreció dinero y le dijo: ¿cuánto te tengo que dar para que me dé esa gracia de cuando yo ponga las manos sobre la gente, ellos reciban el Espíritu Santo? Y ahí automáticamente Pedro se viró para él y le dijo: que tu dinero contigo perezca. Las cosas de Dios no se obtienen con dinero. Porque alguna gente a veces habilidosos y quieren ganar ventaja y hasta quieren poner su dinero en el medio para obtener beneficios en la obra del Señor. Pedro le dijo exactamente a este hombre. Le dijo: tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en pasión de maldad veo que tú estás. Automáticamente se oró por él y el hombre se arrepintió. Estos malos ejemplos demuestran que los dones no se pueden adquirir por voluntad humana, favoritismo, ni con dinero, pues son dados por el Espíritu Santo. El pastor que yo tuve en Cuba se llama Pedro Luis. Este hombre, cuando era joven, se convirtió al Evangelio y comenzó a pedir dones, quizás en oración. Y de pronto él siente de parte de Dios que Dios lo iba a usar como pastor. Y él fue a ver a su pastor principal y le dijo: yo siento de parte de Dios que yo voy a ser pastor. Y el pastor le dijo: no, tú no sirves para pastor. Yo te estaba mirando a ti y las cualidades que tú tienes, tú no sirves para pastor. Él, si hubiera oído a su pastor, se hubiera quizás decepcionado. Pero él siguió oyendo al Espíritu Santo. Y él dijo: yo voy a ser pastor, porque el Señor me llamó a ser pastor. ¿Y qué hizo el hombre? Cogió a la mujer y los dos hijos y dijo: me voy a estudiar un seminario de Oriente. Vino para La Habana a estudiar. Ese muchacho, que ya hoy es un hombre, se hizo pastor y fue pastor mío y fue muy buen pastor. Y es un ejemplo de pastor. Actualmente es pastor todavía de la iglesia y el director del seminario de la iglesia. Quiere decir que si él se deja guiar por aquel pastor, ¿qué chasco se hubiera dado? Quiere decir que ni aún tu pastor te puede decir: tú puedes hacer esto o no puedes hacer esto, porque es un trato tuyo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que está encargado para decirte: ¿vas a hacer esto o no lo vas a hacer? No te puedes guiar por nadie, porque la gente te van a frenar. Estando yo en Cuba, un día 6 de la mañana, termino de leer el Evangelio de Juan y siento en mi corazón que el Señor me dice: ¿me amas? ¿Tú me amas? Señor, yo te amo. Vas a apacentar mis ovejas. Señor, no, yo soy negociante, yo lo que tengo mi negocio aquí, me dedico a los cristales, tengo mi negocio en la lisa, yo no tengo tiempo. ¿Tú me amas? Tú vas a pastorear mis ovejas. Y yo empecé a llorar. Y a llorar. Y Noemi se levantó asustada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y digo: no, que Dios me está diciendo que yo voy a pastorear ovejas. ¿Y por qué lloras? Y empecé a llorar aquel día. Después voy al seminario y lo cuento. Y me dicen: no, en septiembre comienza un curso de pastores. Fui, me presenté, le expliqué por qué yo pensaba que quería ser pastor.
Después tuve 4 años estudiando en el seminario preparándome. Porque como les dije, Dios nos da los dones, pero hay que prepararse. Hay que estudiar y hay que prepararse. Cuando terminé el 4º año, que ya fueron a hacer la graduación, me llaman el director del seminario y me dice, quiero hablar contigo, puedes venir tal día, puedo venir. Cuando me reúno con él, ni por mi mente yo me imaginaba eso. Dice, hemos estado analizando y ha decidido la junta del seminario que no te vamos a graduar. Digo, ¿cómo no me vas a graduar si yo llevo 4 años estudiando aquí? Yo tengo todas mis asignaturas aprobadas. A mí tú nunca me has llamado ni me llamado ni la atención en 4 años. No, hemos decidido que no te vamos a graduar. Digo, tranquilo. A mí tú no me llamaste, me llamó el Señor. Yo seguí en la iglesia haciendo lo mismo que yo hacía. Atendiendo la célula, atendiendo a mis hermanos, predicando en la iglesia. Porque la pastora que teníamos nos enfermó ese año y fue el año que más yo prediqué. Y después al otro año me llamó el mismo hombre a la misma oficina y me dijo, perdona, nos hemos equivocado contigo, te vamos a graduar. Al otro año me graduaron. De eso han pasado unos cuantos años. Y yo sabía que el Señor me había llamado. Y un día estando yo ahí en la sala, me dice el yerno mío, hablando ya como que a uno se le va acabando el tiempo y la vida se va acabando. Y de los logros que uno ha tenido en la vida. Y él me dice, si a ti te faltaría algo por dejar de legado. Y digo, sí. Sí. Le dije yo, quisiera dejar una congregación hecha. Y el Señor me concedió este regalo. Amén. Porque el que Dios llama, Dios lo capacita y después lo envía. El hombre no puede frenar la obra de Dios. Yo estuve siempre resistiendo y esperando que me llamaran los hombres. Yo estuve 8 años en una iglesia aquí, donde el pastor me dijo, vamos a abrir una misión y te vamos a mandar. Y la misión nunca se abrió. Y en esa iglesia nunca yo ni oré en la iglesia. En 8 años. Un hombre graduado de un seminario, preparado. Y por la dureza de sus corazones no lo usan en las congregaciones. Porque quieren poner a los que les interesa a ellos y no a los que les interesa el Espíritu Santo. El Señor me envió, me dijo, tú no vas a estar ocioso, no te quieren usar, no hay problema. Me envió a las prisiones y ahí llevo 6 años sirviendo al Señor. Mi jefe ahí es el Señor. Allí no hay aplauso, allí no hay controles, allí no hay caerle bien a nadie. Tú vas ahí guiado por el Espíritu Santo. Nadie te paga nada, no recibes nada. Y sales allí, pero sales con un gozo. Con un gozo tú sales de los presos. Que no hay dinero que te pueda pagar ese gozo. Y eso es lo que quiere el Señor. Que cuando tú recibas los dones, tú los puedas aplicar con gozo y con alegría, sin esperar nada a cambio. Porque ya pagó lo que necesitaba para ese don que te va a dar. Amén. Dice que también los dones son probados. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y quería dejarles de ejemplo el mayor ejemplo que nosotros tenemos.
nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Dice que Jesús fue enviado por Dios a la tierra. Los hombres vieron que era un hombre de Dios. Dice que no tuvo ni un pecado, ni un fallo le pudieron coger. Y andaba sanando a la gente, liberando a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos. Y los principales líderes no lo recibieron. Le decían que él no era. Y él decía, si no me creen a mí por lo que yo digo, vean las obras que yo hago. Para que vean si las obras dicen que yo soy o no soy el Hijo de Dios. Y a él no lo recibieron. Y tenía dones de hacer milagros, dones de sanidad, don de la palabra, don de fe, don de discernimiento de espíritu. Miren cuántos dones tenía el maestro. Y los principales líderes religiosos no lo recibieron. Así que si te algún día no te reciben, no te pongas bravo. Porque eso se lo hicieron al Señor. Y se lo hicieron a él. A los profetas decían la bienaventuranza. La última bienaventuranza dice así. Que cuando tú seas perseguido y hablen mal de ti, den mal testimonio de ti, tranquilo, bienaventurado, porque así le hicieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Amén. Así que seguimos a Jesús, el autor intelectual de esto que comenzamos y que termina con nuestra resurrección un día. Pongamos los ojos en Jesucristo, autor y consumador del don de la fe. Él nos va a llevar a un puerto seguro. Abramos nuestros corazones y pedamos a Él los dones que Él nos quiere dar. Para ser edificados todos como un templo espiritual santo ante la presencia de Dios. Todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos tener como mínimo un don o varios dones. Por lo que los animo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedirlo y recibirlo para que podamos ser parte de la edificación de la iglesia hasta llegar a ser un templo santo. Amén. Esa es la predicación que les traía en el nombre del Señor. Vamos, quiero hacer una pregunta. No, quiero tratar algo que ayer mismo me informaron. Hablando con mi sobrino, dice que el día más malo de su vida, de su época de trabajo, se encontró contigo en un lugar aquí en Jayalía. Ya 3 meses que no tenía trabajo. Y se deja aplicar con el músico. Dice, no se ha ido Rubén Tito de cuidado y hasta hoy me faltaba el trabajo. Y a su discípulo dice que en nombre de la persona y de Dios, tengo una gratitud eterna con él. Que Dios lo bendiga. Porque eso es lo que hacemos. Cuando las personas no tienen trabajo, oramos por los que no tienen trabajo, para que Dios les supla. Amén. Entonces yo quería hacer un llamado. ¿Hay alguien que hay aquí hoy que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Alguien quiere decir yo quiero ser hijo de Dios? ¿No hay nadie? Por si hay alguno que no está claro y quiere recibir, yo quiero recibir a Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en pie, lo que llegan los niños, manda a buscar a los niños.